Bueno, amigas y amigos, todos estábamos muy pendientes durante el fin de semana del contenido de una entrevista que concedió a un medio conservador. Se dice que este medio incluso simpatiza con el presidente Donald Trump. No sin estar nosotros conscientes del cómo han gastado una enorme cantidad de dinero a través de voceros, de lobistas, para tratar de normalizarse, que ya antes del 3 de enero de este año había llevado al hecho de que el New York Times había podido estar en Venezuela haciendo un reportaje, y de ese reportaje salió aquello de calificar como una figura, estoy en la 1, como una figura moderada a Delcy Eloína Rodríguez. Recuerda, eso fue del New York Times. El tema de la prensa de los Estados Unidos hay que estarlo auscultando a cada ratico, porque nos da la impresión que finalmente esta entrevista, que fue vedette la tarde, porque fue publicada este lunes, ¿no? La tarde de este lunes, pero que fue realizada la entrevista antes de todo lo ocurrido con Juan Pablo Guanipa, porque se realizó el viernes, ¿eh? Deja entrever una serie de cosas tremendas, tremendas. Ya vamos a revisar qué cosas tremendas. El comandante Jesús Romero, quien es ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, se refiere a esa entrevista. Vamos a ver, mi querido Rafa, si eres tan amable. Esta es la entrevista, ¿no? Vamos. Ese es Rob Schmitt, hablando con Jorge Rodríguez. Usted sabe cuál es Jorge Rodríguez, ¿no? Dale pues, dale. Mr. Rodriguez, mucho gusto. Thank you so much for the interview and for speaking with us. It's good to see you. Okay. I just want to... No que le ponga, bájale un poquitico de volumen para yo hablar sobre esto. En esta entrevista, él condiciona el regreso a Venezuela de María Corina Machado. Condiciona el regreso de quienes ellos califican extremistas. Habla de la amnistía, pero limitada en el caso de quienes no seamos cómodos para ellos. Pero, entre otras cosas, se da el tupé de pretenderse mostrar como quien decide cuándo hay y cuándo no hay elecciones. No, ni mucho menos. Nadie se llame a confusiones. Ciertamente es del gobierno del presidente Donald Trump aquello de que deben cumplirse 3 fases, y la primera es la de la estabilidad, que él diga que antes que elecciones habrá estabilidad, es cumplimiento de la cartilla que le mandó Laura Dogu desde Valle Arriba, desde la Embajada de los Estados Unidos. Eso por decir algo de los temas que tocaron en la entrevista. Por cierto, yo tenía una gran expectativa porque había dicho el comunicador, y sembrado intriga con eso, que por primera vez Jorge Rodríguez se referiría a lo que ocurrió con las elecciones del 28 de julio del año 2024, y eso no fue tomado en cuenta, aunque como esto fue grabado el viernes, cuidado y si no hubo tiempo para ediciones. Ustedes me gustan tanto las transmisiones en vivo. La reciente entrevista de Newsmax, dice el comandante Jesús Romero, con Jorge Rodríguez fue una entrevista blanda, fue cortés, deferente y en gran medida carente de cuestionamientos, en un momento en el que el rigor era indispensable. En ningún momento se cuestionó a Rodríguez sobre la premisa básica de las acusaciones de narcotráfico, la existencia del cartel de los soles, ni sobre el historial ampliamente documentado del régimen en materia de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. No hubo mención del helicoide, un centro de detención identificado por múltiples organismos internacionales, dice el comandante Jesús Romero, como un sitio de abusos sistemáticos. No se citaron nombres, no se mencionaron víctimas, no se formularon preguntas de seguimiento, no. Asimismo, la entrevista evitó cualquier indagación seria sobre la corrupción sistémica, en particular los miles de millones de dólares desviados de PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, cuya desaparición ha sido documentada en investigaciones internacionales y en procesos judiciales en Estados Unidos. La rendición de cuentas estuvo ausente. El contexto brilló por su ausencia. Y yo repito, hubo tiempo suficiente para ediciones, cuidado y sí. El periodismo, especialmente cuando se entrevista a figuras de alto nivel de un sistema autoritario, no trata
trata de comodidad ni de acceso, dice el comandante Jesús Romero. Trata de confrontar al poder con hechos, de formular las preguntas que quienes detentan el poder prefieren evitar y de dar voz a quienes no pueden aparecer ante las cámaras para defenderse. Una entrevista seria habría presionado a Rodríguez sobre las denuncias de tortura y encarcelamiento político, el papel de los servicios de seguridad e inteligencia en la represión de la disidencia, la ausencia de independencia judicial, el destino de los fondos públicos robados, los hallazgos de los mecanismos internacionales de derechos humanos, y nada de eso ocurrió en esta conversación que han querido viralizar los órganos de propaganda dominados por Jorge Rodríguez y ahora por Miguel Ángel Pérez Pirela, que es el ministro de Comunicaciones. Están sacando punta a través de todos los portales nutridos con dineros expoliados a todos los venezolanos. Ni siquiera se planteó una sola pregunta sobre la llamada ley de amnistía condicionada promovida por el propio régimen, aunque cuando medio la mencionó Jorge Rodríguez fue para limitar, cuidado, el acceso a la ley de amnistía de aquellos a quienes ellos consideran extremistas, es decir, que no son parte de la oposición que a ellos les gusta, aquella oposición que les da besitos en el cachete, aquella oposición que se da la mano siendo ellos torturadores y criminales, o que les regaló algunos curules en esta ilegítima Asamblea Nacional que el tipo dirige. Perdonen ustedes por lo rudo, pero es que la verdad es así de cruda, duélale a quien le duela. El resultado fue un intercambio que informó de manera superficial, pero fracasó estratégicamente. Normalizó la autoridad sin someterla a escrutinio. Eso no es periodismo de investigación ni es digno de premios. En el mejor de los casos, fue una oportunidad perdida. En el peor, una plataforma sin cuestionamientos. El régimen venezolano ha secuestrado a toda una nación. Lo recuerda el comandante Jesús Romero. Durante 26 años. También estuvo notablemente ausente cualquier pregunta sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a Jorge Rodríguez como a Delcy Rodríguez y sobre la conducta subyacente que dio lugar a dichas designaciones. Bueno, Newsmax, ahí está. Newsmax, el medio. La entrevista fallida. Los temas que no estuvieron. Bien. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y luego de la pausa estaremos hablando con nuestro próximo invitado, el ingeniero Carlos Azuaje. Por ahí estaban diciendo, no, es que el gocho Carlos Azuaje se multiplica porque estaba a una hora en el helicoide y luego en la madrugada estaba en Barinas, en la casa de Freddy Superlano, cuando Freddy llegó allá y se dio un abrazo con su esposa Aurora y con sus niñas, etcétera, etcétera. Vamos a ver dónde anda ahorita, dónde lo agarramos a nuestro querido Carlos Azuaje. Ya venimos.